Buenas noches, bienvenidos a En Cuatro Podcast. Yo soy Cristian y como siempre me encuentro en compañía de Héctor, Hola, ¿cómo están? Ian ¿Qué onda? y Oscar. ¿Qué onda? ¿A ustedes les gustan los vampiros o creen en ellos? No creo en ellos. Yo tampoco creo en No. ellos. Pues de hecho ya hablamos en un tema, creo que en el episodio 12, Ah, ya. de que existe el vampirismo clínico, o sea, Sí, que es sí, un, claro. un problema real. Pero hablando de la ficción, a mí sí me gusta como el personaje del vampiro, creo que está interesante, güey. O sea, como los güeyes que creen que están muertos. No, el vampirismo clínico es gente que sí le gusta el sabor de la sangre y tiene necesidad psicológica de Ah. beber sangre. Ok, no, eso no me Que acuerdo. incluso compra sangre en bancos de sangre o tiene un amigo que se presta a donarle sangre para que la pueda beber. Usted, si uno de nosotros dijera, me gusta la sangre. Chúpale. Ok, ya me contestaste. Ya no quieres nada. No, ya güey. no. Bueno, pues esta noche les platicaré la historia de un oscuro personaje el cual pasó más de 20 años perpetrando los más horrendos crímenes hasta que finalmente fue juzgado y hallado culpable de 9 asesinatos y de otros 7 en grado de tentativa, por lo que fue guillotinado en 1931 y su cerebro estudiado por la ciencia. Hoy les platicaré de Peter Kürten, el vampiro de Düsseldorf. Guten. Guten. Düsseldorf. Perdón, no es alemán. Yo ¿Es tampoco. alemán? Va, sí. Está cabrón que estaba la Primera Guerra, ¿no? No. Es que es un dato interesante porque fue justamente un año antes de que Hitler ganara las elecciones y prácticamente un par de años de que empezara la guerra. Pero la Segunda Guerra. Sí, la segunda. La Segunda Guerra empezó en 1939, güey. Pues no sé, así yo encontré el dato, amigo. Pues está mal fundamentado. Lo que yo quería decir Sí, es que sí, ya está, o sea, ya estaba la Primera Guerra o terminando y todavía Sí. guillotinaban gente, güey. Sí, imagínate. Está Creo que en Francia interesante, ya había güey. cosas como ya más avanzadas y ya todavía guillotinaban gente, güey. En Francia. Bueno, porque en Francia empezó el movimiento de los poetas, de los artistas, Como que tipo... fue la ilustración, que fue lo que como movió muchas cosas en Europa también. Y que incluso permitió que México se independizara. Hablemos de A lo mejor tiene que ver. Ah, qué hueva. Pero bueno, ya, vamos a empezar con lo cochino. En fin, mayo 1930. La esposa de Peter Kürten pensó que su marido le estaba gastando una pesada broma. Cuando, mientras estaban sentados en el salón de su casa, este le confesó que era la personificación del mal, la bestia de Düsseldorf. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. La mujer amagó con levantarse con una sonrisa en los labios, pero Peter la contuvo con un ademán y continuó con su historia. Erguido, serio y con las amarillentas mejillas maquilladas, Peter contó a su esposa el inmenso placer que le proporcionaba el hecho de apuñalar con un cuchillo o unas tijeras o apretar con sus manos desnudas las gargantas de mujeres jóvenes. Verga, güey. Incluso se ha llegado a decir que Kürten pidió a su esposa que lo entregase ella misma a la policía para así poder cobrar la recompensa que ofrecían por él. Órale. ¿Y lo hizo? No, Yo creo la mató. Le faltó mentalidad de tiburón, ¿no? Yo A la creo. esposa. No, pero qué cabrón que estás casado, de repente llega tu pareja y te dice, güey, soy asesino. O me gusta hacer esas Me mamadas. gusta hacer estas madres extrañas. Qué loco, ¿no? Qué Sí, loco, Qué ¿no? loco. Bueno, un poco de su historia es que sus raíces se remontan en el distrito de Köln, Mulheim. En español creo que es Colonia. Colonia. Allí nació el 26 de mayo de 1883, en el seno de una familia pobre con 13 hijos. Al igual que estos, Peter no fue bien recibido por sus padres. Su familia vivía en la miseria más absoluta y cada día era un desafío contra el hambre. Su padre era un alcohólico violento que estuvo encarcelado 3 años por un intento de violación a su propia hija. Verga. Pues ya desde ahí empezamos. Sí, ya estaba feo su Su entorno. su entorno, justo. Aunque Peter sabía que lo que sucedía en su casa no era normal, en su interior se fue arraigando un sentimiento que parecía empujar al joven hacia una vida marcada por la
delincuencia y violencia. Para huir de esta realidad, Peter no tardó en lanzarse a la calle con tan solo 9 años de edad. Durante un tiempo vagabundeó y sobrevivió gracias a lo que robaba. En esa época daría sus primeras muestras de sadismo, maltrataba animales y hacía gala de un carácter violento y explosivo. Pues es lo que ya hemos platicado. Lo de siempre. Ajá. Que cuando los asesinos tienen esas señas desde niños, que es maltratar. Maltratar animales. Empiezan con animales y ya van subiendo su grado. Se lo habíamos mencionado, ¿no? En el de Ed Kemper. Así es. No sé qué número es, pero vayan a escucharlo. De los primeritos, ¿no? No, creo de que la mitad. por ahí Bueno, entre el 15 y el 19, creo. Creo que por ahí en está. varios temas lo hemos tocado, así Sí. Sí. que está bien. Según algunas versiones, mencionan que con menos de 10 años, Peter habría asesinado a 2 de sus amigos. Supuestamente los ahogó mientras se bañaban en el río. Pero ese es según, ¿no? Sí, según, porque también se cree que a los 14 años estuvo a punto de estrangular a una joven. Pero estos hechos no cuentan con algún registro policial que pueda corroborarlos. Pero seguramente sí, ¿no? Pues no hay registro, entonces solo ¿No es? se cuenta y ya. En la década de 1890 se mudó con su familia a Düsseldorf, donde continuó delinquiendo y mantuvo una breve relación con una prostituta a los 14 años, güey. O más o menos por esa edad, ¿te imaginas? Un chingón. Aplicado el morrillo. Cuando Peter tenía 30, el 25 de mayo de 1913, dio un paso más en el espiral de barbarie en la que se había convertido su vida. Un día estaba vigilando una casa presuntamente vacía para entrar a robar, pero cuando entró para desvalijarla, se dio cuenta que en su interior se encontraba una niña de 13 años llamada Christine Klein, que estaba durmiendo en su habitación. Tras comprobar que no había nadie más en la casa, la estranguló y la degolló, en palabras del propio asesino. Enterré una casa de Goldstrasse, cuyo inquilino era de apellido Klein. Fui hasta la primera planta. Abrí varias puertas y no encontré nada digno de robar. Pero en la cama vi a una muchacha durmiendo de aproximadamente 10 años, cubierta con una cobija gruesa de plumas. Tenía un pequeño cuchillo en el bolsillo, con el cual corté su garganta. Oí los chorros y el goteo de la sangre en la estera al lado de la cama. Órale. Fuerte. El padre de la niña, Peter Klein, fue acusado de asesinato de su propia hija, ya que Curtin, quien ya desde un primer momento mostró señales inequívocas de un trastorno narcisista, dejó en la escena del crimen un pañuelo con las iniciales PK, ¿PK? que casualmente coincidían con las del padre, Peter Klein. Órale. Qué mamada. No mames. Qué pinche coincidencia, güey. Sí, güey, qué mala onda aparte, Ujú. güey. Sí, porque ahora lo van a culpar a él. Sí, lo culparon, Lo de culparon. hecho, güey. Órale. Apenas 24 horas después del crimen, Peter habría regresado a la taberna en la que trabajaba Klein para regodearse con los comentarios de los parroquianos que hablaban del asesinato. Su sadismo lo llevó incluso a visitar la tumba de la pequeña. 2 meses después, Peter encontró a su siguiente víctima en un nuevo asalto domiciliario. El asesino se topó con la joven Gertrude Franken, de 17 años, a la que estranguló con sus propias manos. Aquel fue el punto de inflexión que marcaría el inicio de una serie de asesinatos que aterrorizaran a la ciudad de Düsseldorf. Düsseldorf. Curtin, que anteriormente había disfrutado matando y torturando animales, empezó a asesinar humanos. Eso suena muy Ed Kemper, ¿no? Es que son todos los asesinos, güey. Pero que ese güey, igual Ed Kemper iba a la pinche estación de policías para escuchar a quién buscaba. Oye, si eso ya lo suena estaban muy BTK, ¿no? Iba
No, güey. No. Él sí va a ser amigo de los policías. Pero igual ahí escuchaba el pinche chisme y se andaban Sí. buscando a aquel Ah, bueno, cabrón. sí. Sí. Pero ese güey ese güey fue literal a escuchar como de Nada morbo más lo que decían de lo que había del pasado. asesinato del papá que él había hecho, güey. Ujú. O sea, fue a escuchar un podcast en vivo, güey. Verdurita. Durante los años siguientes sucederían crímenes igual de terribles. Una de las razones que supuestamente llevaba a Curtin a asesinar era el placer que producía ver la sangre de la gente a la que mataba. Para perpetrar sus ataques, empleaba tijeras, martillos y estrangulaba. Entre sus víctimas se encontraban dos hermanas de 5 y 13 años a las que engañó primero y asesinó y mutiló después. O sea, cada vez se fue haciendo más grotesco, ¿no? Sí, En más sus sádico. métodos. El apodo de vampiro de Düsseldorf lo ganó porque en ocasiones chupaba la sangre de los cadáveres que dejó en su deriva criminal. No mames. ¿Eso era daño? Chupar la sangre. Pues si te tomas 7 litros. Y 6 no. Es que creo que el cuerpo humano tiene 7 litros de sangre aproximadamente, ¿no? Creo que Ujú. sí. Entonces, pues, si te tomas todo, pues sí te vas a empachar, ¿no? Voy a tener que jalar el pellejo, güey. Te van a tener que sobar la panza, ¿no? No, güey, seguramente el hierro te chinga Es lo algún que, órgano. lo que ajá, Sí, pues, un chingo de seguramente. hierro, güey. El hígado, seguramente, ¿no? Ujú. ¿Quién sabe? Entre los meses de febrero y noviembre de 1929, Curtin, con el ego desatado, algo muy habitual entre los asesinos en serie, empezó a poner en jaque a la policía, burlándose de ella. En su afán por reafirmar su superioridad frente a los agentes, Curtin les envió un mapa donde indicaba el lugar en la que había arrojado el cadáver de una niña llamada Gertrude Albermann. En aquellos momentos, la comisaría alemana se encontraba colapsada por la enorme cantidad de denuncias que llegaban con los nombres de posibles sospechosos. Pero en 1930, un error fatal conduciría al brutal asesino ante el tribunal. Curtin se había fijado en María Woodlake, Good luck. Woodlake, una joven de 20 años que acababa de bajar del tren justamente en la estación de la ciudad donde él actuaba. En el equipaje de María Butlik, el miedo era lo que más pesaba. La joven, de 20 años, había sentido su maleta pesada al subir al vagón de tercera clase. Esta sensación la siguió percibiendo durante todo el trayecto, mientras el expreso traqueteaba rumbo a Düsseldorf. Y cuando al fin el expreso arribó a la gélida estación de la ciudad, descubrió con un regusto dulce en la garganta que el miedo seguía ahí, con ella, como un polizón que hubiera viajado aferrado a su pecho. Butlik tenía pánico, pavor, un terror punzante, como la mayor parte de los vecinos de Düsseldorf. Butlik se forzó a pensar en otra cosa. El albergue, por ejemplo, le habían indicado que una vez en Düsseldorf debía ir directa al albergue de estudiantes. Con la maleta aún a sus pies, entre el constante vaivén de los viajeros, familiares y revisores que corrían de un andén a otro de la estación, la joven buscó en los bolsillos de su abrigo el papel en el que había anotado la dirección de la residencia. Con los dedos entumidos, tanteó el fondo de sus bolsillos. Luego rebuscó en su pequeño bolso de mano. Nada. La nota con el nombre y el número de la calle no aparecía. ¿Te puedo ayudar, joven? Butlik dio un salto de sorpresa. Entre el rugido de las locomotoras y los gritos de los pasajeros, alguien le hablaba a sus espaldas. Y era el pinche vampiro. Era el pinche El vampiro. vampiro. Era el pinche vampiro. Te quiero chupar todo. No, eso ya. Oh, es contenido para niños. No, sí se nota. Antes de poder girarse, siquiera, la joven vio cómo una mano enguantada la sujetaba del brazo. Todo el sentimiento de miedos que la había acompañado durante el viaje a Düsseldorf se le cayó encima. Primero sintió un olor rancio a alcohol. Luego vio aproximarse el rostro de un hombre de facciones angulosas, enmarañada, barba pelirroja y una gorra de paño que le cubría media frente, por encima de la montura plateada de sus lentes. Unos ojos de un gris acuoso se clavaban en los suyos. Butlik quiso zafarse de la mano del desconocido. A través del abrigo sentía la presión de sus dedos, firmes y amenazantes.
El hombre se inclinó para coger su maleta con la otra mano. Todo lo que ocurrió a partir de aquel instante relataría Budlik más tarde a la policía de Düsseldorf. O sea, si era este güey. Sí, güey. No manches, qué suerte también de la chavita, ¿no? Porque aparte ella tenía miedo, ¿no? Ella tenía miedo de viajar a la ciudad por las noticias de Sí, Sí, por los las asesinatos. noticias, sí. Le daba miedo. Wow. Pero es muy gracioso porque ese vato que la agarró no es ese, güey. Es como Estado de México 2020. No manches, de 2021. Estado de México, No. desde que se constituyó hasta ahorita, más bien. Fue una sucesión de eventos inconexos. Una cinta proyectada a cámara lenta. Los 6 actos de una película de terror para lo que no había sacado entrada. Yo sacaste boleto, ¿no? No, güey, no sacó boleto, güey. Ok. Número 1. Un segundo hombre aparece de la nada. Viste gabán oscuro, corbata y un sombrero fedora bajo el que se asoman un par de cabellos peinados con brillantina. Budlik recuerda su bigote, recortado con pulcritud quirúrgica, y su rostro empolvado, de un pálido casi lunar. 2. Los dos desconocidos discuten. El segundo, el del bigote, recortado, se agita indignado. Hace aspavientos. El primero le grita. El desconocido que se había acercado a Budlik coge por las solapas del gabán al segundo y cuando parece que va a empujarlo, opta por alejarse. Esa escena bien podría ser el inicio de una película porno, ¿no, güey? Sí, sí. A huevo. No, pues sí, güey. Y ahorita va a entrar otro en escena y al final va a ser un gangbang, ¿no? Sí. Chale, qué mal feo. Lo porque escalaste muy rápido y así se abría la gabardina ¿Sabes qué es lo peor? y hacía el helicóptero. Que la terminan violando, güey. No, ¿en y serio? este güey- No, retiro lo dicho. Cruz, cruz, cruz. Abajo el diablo, arriba Jesús, no olviden Pero- eso. Pero bueno, ¿no? Ya. Lo dicho Ya la cagué, perdón a la audiencia. No sabía lo que venía. Número 3. El segundo hombre se acerca a la joven. Le pregunta cómo está. ¿Qué tal se encuentra? Ella acierta a darle el nombre del albergue. El del bigote se ofrece a acompañarla. Número 4. En vez de guiarla al albergue de estudiantes, el desconocido la lleva a su casa. Le ofrece pan y leche. Luego se le insinúa. Quiere acostarse con ella. Budlik lo rechaza. 5. El desconocido se ofrece, ahora sí, a acompañarla al albergue. Terminan en el bosque, en Grafenberger, a las afueras de la ciudad. Él la empuja, la arroja al suelo y la viola. Pinche Ian, ¿eh? ¿Ves lo que Qué provocas? pino, güey. No manches. Sus manos se cierran sobre el cuello de la joven y le presionan la garganta. Todo se vuelve borroso. 6. Budlik se aleja tambaleante, rumbo a la ciudad. La fortuna acompañó a la joven, que sobrevivió a la agresión de puro milagro. Pocos días después, Curten era detenido. Después de darle caza atrás al ataque de Buldik, la justicia sometió a un juicio que generó expectación. Una de las personas que siguió su caso con más atención fue la psiquiatra Carl Berg. Los detalles relatados por Curten le permitió escribir The Sadist, 1932. ¿Es un libro? ¿Una Sí, obra es un bibliográfica? Y un clásico de la criminología. El análisis de Galeno concluía que el vampiro era un psicópata sexual que mataba por puro placer. Su carrera delictiva dejó otros 2 legados. Ayudó al desarrollo de la criminología, en especial la rama que centra el estudio en los asesinos en serie, y sirvió de base a la película M, estrenada en 1931 por Fritz Lang y protagonizada por el actor Peter Lorre. No mames, no se ven la cara de la cabeza con el nombre, güey. Sí, ¿verdad? M. Los interrogatorios dieron a Curten la oportunidad de satisfacer de nuevo su enorme ego. Durante las sesiones confesó alrededor de 70 actos criminales, entre los que se incluían agresiones sexuales, asesinatos y actos de piromanía. Decía que a veces prendía fuego a los edificios abandonados con la esperanza de ver salir ardiendo del interior a vagabundos que pernotasen dentro. Ay, no manches. Poca Qué madre, ojete. güey. Ese güey sí era un ojete. Entre sus fetiches se encontraba la sangre. Decía que le
proporcionaba un gran placer estar en contacto con ella y que a veces la bebía. Este trastorno se denomina hematodipsia o vampirismo clínico, que es lo que comentaba Ian. Y ha sido frecuente. Ya vieron. Sí sé. Sí sé. Y ha sido frecuente. Es como dígelo otra vez, es cultura popular, ¿no? Y bueno, este ha sido frecuentemente diagnosticado en otros personajes históricos y en asesinos en serie, como la condesa húngara del siglo XVI, Elizabeth Báthory. Ah, ¿se la has escuchado? O sea, ya habíamos hablado, ¿no? Sí, justo cuando hablamos de la sacerdotisa de la sangre, Ajá. Ah, que ahí era- también la ahí tocamos. nombramos a A Elizabeth Elizabeth Báthory. Báthory. No mames, ¿cómo te acuerdas de todo? Pues es que soy el editor, ¿eh? Tras escuchar las escalofriantes historias de Curtin, el jurado tuvo clara su sentencia. En apenas hora y media decidió castigarlo con 9 penas capitales. El asesino no apeló. No Y se se la re- peló. No apeló y se la El- peló. Patam. Lo tenía que aventar, perdón. No, Estuvo bien culero. Está bonito, está bonito. Es parte del contenido infantil de esta emisión. Sí. no se revolvió contra su destino, ni se crispó. Se crispó. Güey, me suena como gato, güey. Pues los gatos se crispan cuando se encabronan, ¿no los han visto así como se erizan? Se erizó, ese no güey se no se crispó. crispó. Pues es lo mismo, No, porque es todo lo contrario, es cuando no... ¿no? No se hace nada, crispó. simplemente- Ah, es así como se queda estático. Sí, le valió 3 kilos de lo que fuera. Sí, pues ya sabía que 3 kilos de lo que fuera. Órale. Esperó paciente y tranquilo hasta el día fijado por el juez, para ejecutar la condena el 2 de julio de 1931. 2 anécdotas quedan para la historia. La primera, su última voluntad de Curtin fue que le sirvieran un copioso banquete que según algunos consistió en Wiener Wiener. Schnitzel. Wiener Schnitzel. Sí, güey. Pinche Chris. Bueno, la gente que nos ha escuchado, que es muy poca, El único políglota aquí es Oscar. el único que habla varios idiomas y si no los inventa es Oscar. Cuando Así yo es. corrijo, son cosas que yo le aprendí a ese güey. De nada. Un famoso plato vienés, Vienes. así vienés. ¿A dónde voy? Así. Iba a decir eso, güey. ¿Cómo? Un famoso plato vienés que tiene como base el escalope y según otros en patata y salchichas. Sí se ve bueno, güey. Apenas vi como una foto de esa madre y se ve rico. Porque parece que se vea como empanizado. Sí se antoja. Nunca, bueno, ¿Le tomaron foto a su platillo de ese güey? no, pero justamente es lo que te iba a platicar. Sí, güey, seguramente es cuando vas a un restaurante en Alemania y ves en el menú ese platillo es la misma foto de lo que le sirvieron a ese güey, de hecho. No, güey, lo que quería decir Oscar, y sí lo entendí, güey. Había una publicación de que estaban las fotos de todo lo que pidieron antes de que fueran ejecutados. Los asesinos. Los asesinos. Entonces hice la foto de lo que pidió, güey. Órale. Y sí Pues hay yo lo cosas- busqué y me salieron enchiladas, güey. ¿Qué buscaste? ¿El schnitzel? Wiener Schnitzel. Ahorita lo busco otra vez para verlo. Pero busquen ese artículo, está chido, güey. Porque hay unos güeyes que piden así una madre chingonza y otros güeyes que piden helado. Oye, pero- Kentucky, ¿no? Sí, güey. Qué mamada que todavía te dejen pedir algo, ¿no? Después de que hiciste todas tus chingaderas, que todavía te recompense con una... Pues lo hacen, Pues es su última voluntad. lo o hacen sea, como no es algo como humano, que- güey. O sea, como humanizar el... O sea, te Güey, vamos a pero- matar, pero vas a comer rico antes de. Se me hace una mamada, Está bien, güey. pero bueno. No, pues denle mierda si quieren. Todo cruel. Sí, güey. No, que los maten. güey, así. Que los colguen y los golpeen con piedras. Que al final de cuentas pues siguen habiendo derechos humanos, güey. Pero en ese entonces no había, ¿o sí? Sí, Empezaban. O sea, pero no tan como ahorita. que- Fueron Ah, evolucionando y ya los derechos humanos se tratan de invertir los papeles. O sea, si hubiera sido gay ahí no te daban nada de comer. Sí. Ahí no. Bueno, sí se sabe que con más certeza que lo regó todo con un buen vino. Y la segunda anécdota enraiza en la actitud con la que el vampiro de Düsseldorf subió al patíbulo antes de apoyar el cuello en la guillotina, miró a su verdugo y le murmuró con calma. Verga. No, Le murmuró, verga.
Valió madre. Volvió a decir, verga. No, el verga fue por lo que yo me imagino que va a decir. No fue por lo que dijo, ¿eh? Me quedé. Güey, qué bueno que lo aclaras porque yo me iba a quedar con esa idea. Dije, primero me quedé pensando cómo el alemán sabe qué es la palabra verga, ¿no? Ok. Dime, después de que me corten la cabeza, aún podré escuchar, al menos por un momento, el sonido de mi propia sangre brotando del tocón de mi cuello. Uy. Pinche loco. Así Sí se lo había creepy. escuchado, güey. Sí lo había leído, sí. Está cabrón. Según yo Sí, sí se güey. puede, ¿no? Sí quedas como 5 segundos todavía. Consciente. Aunque te Como consciente, pinches ¿no? vacías. En lo que ya se vacía tus venas, ¿no? Chale. Todavía puedes decir otra vez, verga, ya valió más. No, güey, ya no Sí, tienes en aire ci- para decir. En 5 segundos sí se alcanzas a decir, ¿no? Bueno, depende de dónde te... ¿Dónde quedan las cuerdas vocales? Ajá, si te cortan abajito de las cuerdas vocales, pues a lo mejor sí, ¿no? Sí. Te cortan arriba, pues ya eres afónico. No mames, pero no. Ya eres como José José, ¿no? Sí, o algo así, no sé. ¿Y de dónde vas a sacar la pinche presión para decir la palabra? No sé. Sí. ¿Quieres No, que lo güey. intentemos contigo? No se podría. Yo creo que sí, nada más escuchó la sangre el pobre güey. La verdad no sé, güey. Pues yo creo que sí, güey, porque pues... Ese güey solo preguntó si le iba a escuchar, güey, pero nadie. Mira, si hubiera sido el verdugo, le Pero, hubiera ¿sí dicho, escuchas? güey. O sea, ya lo cortaste. ¿Sí escuchas? Que parpadee dos veces y... Parpadea dos veces si escuchas. Yo le hubiera dicho, güey, sí, vas a escucharlo. Sí. Sí, No adelante. mames, no le Entonces se va a contestas morir, la güey. verga. Se va a morir, güey. Pues sí, ¿Para güey. qué le contestan? Chingue su madre. Jalón. Ok. Ok. Saca la lengua si escuchas. Me lo imaginé, güey. Parpadea, ¿no? Y le- Y la cabecita ahí. Bueno, ya. La sed sanguinaria de Curtin se secó la madrugada del segundo día de julio de 1931, en Colonia, cuando una hoja metálica cegó su nuca. Faltaban apenas 12 meses para que el partido nazi de Adolf Hitler se convirtiera en el más votado de las elecciones parlamentarias, y solo un par de años para que Alemania y Europa entera se sacudieran con la Segunda Guerra Mundial. No creo. No creo. Fascinados por la personalidad del asesino, los especialistas en criminología y anatomía pidieron que se les entregara la cabeza cercenada del criminal. La justicia no vio inconveniente, y hoy su cráneo, cortado a la mitad y colgado de un gancho giratorio, se exhibe como curiosidad en el Museo de Ripley de Wisconsin Dells, en Estados Unidos, a cientos de miles de kilómetros de su ciudad de origen. O sea, como que lo momificaron o lo No, disecaron. lo pusieron así Nomás la como, cabecita, como esas güey. máquinas que le pegas a la pera, güey, y sale tu butaje. Qué tonto. Ya La- te cobran 4 euros. 4 euros. Y ya. Dólares. Dólares Porque están en Estados Unidos. Ah, No, pero es que en el museo, güey, te cambias dólares por euros para sí, mejorar para la sentir la experiencia la alemana. experiencia alemana, Pinches exacto. locos. La pieza descansa tras una cristalera junto a un cartel que explica la historia del asesino que atemorizó a Alemania y cuyo final precipitó una joven de 20 años Que no mato. No. que no alcanzó a matar. O no sea, la sí mató. la intentó matar, pero no... No la mató, No no se la percató. mató. Es como en el episodio del coqueto, que al final Ah, la Una víctima víctima que que, sobrevivió. víctima que que quiso matar y que sobrevivió, no güey. se dio cuenta, Justo, fue güey. que lo pudieron meter a la cárcel. Y pues esta es la historia de Peter Curtin. Curtin. ¿Y no encontraron nada en los estudios que le hicieron a su cerebro? No. Pues creo que no. Entonces, ¿para qué chingados? Bueno, se manejaba bajo el mismo perfil del que ya hemos hablado. Che, de cualquier asesino. O sea, Sí. problemas de joven, Violencia. violencia, asesino de animales, No se miaba. sadismo. No se meaba. Pinche mierda. Sí, ¿no? Porque No, pero- los asesinos No, pero tienen pues- tendencia a orinarse a Tenía el grandes- nombre y lo habíamos dicho en un Pero pues episodio, no pero huevo me te acuerdo. debes de miar, ¿no? Es que es uno de los... de O las sea, pero si señales. son 5 y cumples 4 y nada más porque no ¿Qué te es la miaste ya no cuarteta eres de asesino. McDonald's? No, la triada de McDonald's. Triada de McDonald's. Bueno, pero a él nomás le faltó miarse, ¿no? ¿Qué no era la decena de Burger King? La decena de Furby. Y pues ya, ¿qué tal? ¿Cómo les pareció el tema? Está interesante. Qué interesante. Sobre todo cuando habló en alemán ese güey. Está cabrón, ¿eh? En español.
¿En español? En español. Con su acento alemán. Ah, sí, sí. Fue mi parte favorita. Nada, sí me gustó. ¿Y Estuvo a bueno. ti, Oscar, qué te gustó más? A mí, cuando chupaba sangre. Cuando chupaba. No sé sangre. cuando dijo verga. Sí te impresionó, Esa- ¿verdad? Esa fue una parte interesante. Pues bueno. Sí, había escuchado de él y sí. Sí. No había investigado tal cual así a fondo, pero esa frase que dijo cuando lo mataron, sí lo había, Sí, la puede había leído. escuchar su Su sangre. el cuerpo correr. desangrándose, ¿no? Sí, Interesante. sí está interesante. Y ya. Es aquí todo por hoy, ¿no? se acabó este tema. Pues muchas gracias por escucharnos. Síganos en redes sociales. a Espero que través les haya de- gustado. Estuvo bastante Estuvo bueno. Estuvo bueno. Es Spotify, Instagram. YouTube. Facebook. En Facebook estamos un poco olvidados, pero pronto, Pero ahí síganos. de pronto todos verán modos. cosas. De preferencia Instagram, YouTube y Spotify. Y Spotify. Ahí nos pueden seguir Sí. como N4 Podcast. Los episodios están saliendo prácticamente cada jueves. Entonces, para que estén atentos a las redes. La Compártanlo, nos Compártanlo, ayuda pásenlo. y escúchenlo completo. Por Yo favor. sé que es humor ácido y probablemente no es para todas las personas, pero Ese mientras fue van el punto. manejando, mientras están haciendo tarea o trabajando, si nos escuchan a la Ujú. par de sus actividades, yo creo que somos bastante llevaderos. Así es. Pues buenas noches. Bye. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye.